Ahí está, afuera de la casa, ahí está llegando. Está llegando. Era el último prófugo y el más peligroso del clan Antigüen. Tomás estaba en la mira de la fiscalía, pero su captura no sería fácil. Mantenía en su poder un armamento de fuego que era justamente una de las subametralladoras sustraídas a los carabineros. En la clandestinidad, Antigüen incluso disparó la subametralladora frente a unos pescadores de Antiquina, quienes le pidieron que se entregara a la policía. Con el fin de mostrar un poco de fuerza, finalmente, y de la voluntad que tenía de no entregarse y de enfrentarse ante una eventual detención con los carabineros. En este reportaje verá imágenes exclusivas y detalles desconocidos de la caída de quien se cree es el autor intelectual de la triple ejecución de funcionarios de Carabineros y otros delitos cometidos en la macrozona. Están los tres muertos. Están los tres muertos atrás, weón. Tomás Antigüen, que estaba en el interior, toma un bolso y se da la fuga. Del momento que abandona el hogar, es capturado por personal especializado. ¿Cómo fueron los días de prófugo de Tomás Antigüen? ¿Cómo mataba el tiempo? ¿Y quiénes lo ayudaron en la clandestinidad? Los detalles en el siguiente reportaje de Mega Investiga. Es viernes 21 de marzo y faltan pocos minutos para las 3 de la tarde en el lago Yeuyeu. Las cámaras de largo alcance de funcionarios del OS9 de Carabineros confirman la presencia de Tomás Antigüen Santi. Ahí está, afuera de la casa, ahí está llegando. Un bosque muy profuso, casi selvático, por así decirlo, donde es muy difícil poder ponerse en un punto y observar, donde hay que ocupar elementos tecnológicos especiales, cámaras termales, buzos, incluso para observar desde las profundidades del lago Yeuyeu, con medios de acercamiento óptico, con medios de mimetismo. Hace 10 días que llegó a esta casa de propiedad de José Melgarejo, tío de los Antigüen y uno de los primeros detenidos en medio de los operativos en los que se capturó a Felipe y Jefferson Antigüen junto a Nicolás Rivas Payao en julio del año 2024. Esta casa ya había sido allanada y ahí se encontraron elementos incluso vinculados al delito que afectó a los carabineros. ¿Por qué él eligió esa casa particularmente? Probablemente lo que nosotros creemos es que el círculo de apoyo que tenía era cada vez más reducido y no tenía muchas más opciones de donde poder mantener su fuga por más tiempo. Melgarejo tiene un historial delictual vinculado a la violencia rural mapuche. No es la primera vez que su nombre aparece asociado a ataques a carabineros. En el operativo de la madrugada del 29 de julio del año 2024, cayó detenido en medio de operativos simultáneos en la zona de Antiquina y lago Yeuyeu. En el momento del allanamiento, al interior de esa casa se habían encontrado armamentos y otros elementos más que son delitos que se dieron bajo el contexto de la flagrancia y que finalmente provocaron su detención. Y tenía una escopeta de carabineros del 2015, que había sido sustraída en la zona del 2015, Melgarejo. Sí, tenía una escopeta que era de cargo fiscal, una persona con la cual él mantenía contacto directo hasta antes de que ocurrieran los hechos. ¿Pero por qué Tomás Antigüen logró escapar de los efectivos del GOPE esa madrugada del 29 de julio del año pasado? Según la indagatoria, Antigüen esa noche estaba en poder de un teléfono, recibió un llamado clave y se percató de que algo estaba pasando en la comunidad Nicolás Calbuyanca. Habían detectado la presencia de los drones, entonces se sabía que estaba siendo objeto de la investigación. Y él logra, porque estaba en un estado de vigilia permanente, lo más probable es detectar que venía. De hecho, estuvo hasta hace... nosotros sabíamos que estaba en ese domicilio porque su teléfono estaba interceptado y porque tenía tráfico, tenía comunicaciones con otro teléfono, ¿ya? Y lo tuvo hasta muy poco tiempo antes de que se ingresara. Entonces eso nos hace suponer de que él estaba en un cierto estado de alerta.
La casa de Tomás está a menos de 3 kilómetros del portón donde junto a sus hermanos emboscó, redujo y ejecutó a los 3 uniformados con la subametralladora que portaba el entonces sargento Sergio Arévalo. Luego cargaron los cuerpos y los llevaron hasta la ruta P72. Allí montaron la escena de un falso enfrentamiento que terminó con el vehículo en llamas. ¡El personal no está en la camioneta! Aparentemente no están los polis. Están aquí atrás, concha tu madre, muerto, weón. Están los 3 muertos. Están los 3 muertos atrás, weón. Ahí están los 3 muertos. Y había un cartucho balístico, una munición que no había sido accionada. Ahí hay una posibilidad de un error, de un incidente donde su disparador, por algún motivo, la dejó caer involuntariamente, se le cayó por una acción, pero quedó ahí. Sin embargo, en los análisis periciales, amplifica un perfil genético. Hasta ese entonces, desconocido. Se trataba de Tomás Antigüén Santi, quien el día del ataque habría portado esta escopeta Baikal calibre 12. Con este armamento abrieron fuego en contra de los uniformados una vez que se bajaron a abrir el portón de la casa de Carlos Antigüén. Esta escopeta la habría ido a buscar Tomás en este auto, junto a su hermano Felipe, al sector de Tranaquepe, donde vivía Nicolás Rivas Payao. Él tiene una participación activa, él es el que se encarga de reclutar personas, de acopiar armamento y probablemente, creemos, dirigió las acciones que se realizaron desde el primer momento hasta el final. Por lo tanto, de mi punto de vista, creo que él es un autor directo del hecho y también que es una de las personas que lideró lo que ese día ocurrió. Tomás Antigüén estuvo 11 meses viviendo como prófugo de la justicia. Fue durante este tiempo el hombre más buscado, incluso con alerta roja de Interpol. Se cree que nunca salió de la zona del ataque, aunque se especuló incluso que se había suicidado o escapado a Argentina. Pero no, siempre habría deambulado en la zona de Antiquina y el lago Yeuyeu. Lo que pudimos establecer es que él tenía un grupo de personas que se preocupaba de ir a dejarle alimentación. En específico, ¿qué era lo que ocupaba para alimentación? Probablemente carne, pescado, atendiendo a que estás en las cercanías del lago, etc. Él no estaba en una condición donde solamente sobrevivía con los alimentos que el entorno le podía entregar. Él tenía alimentos que se adquieren normalmente en el comercio común y corriente. Va cambiando su estrategia, la fortaleza de su huida estaba en no permanecer mucho tiempo en algún lugar y evitar el contacto con personas. Por las noches, Tomás Antigüén no dormía en la casa de José Melgarejo y se cree que trataba de pasar lo más desapercibido posible. Había una carpa. En esa carpa habían rastros de que había sido utilizada, lo que nos hace presumir sin duda de que él probablemente dentro de este cambiar de lugar, lo más probable es que en más de alguna oportunidad hubiese utilizado esa carpa para ya sea dormir o para permanecer al interior, tratando de pasar inadvertido frente a la presencia de los carabineros. Según los agentes que lo vigilaban, Tomás Antigüén sufrió episodios de alucinaciones, producto del consumo permanente de droga. Antecedentes nos cuentan de que él era una persona que no estaba tranquila en el día a día, que tenía muchos recuerdos de lo que había ocurrido. Hay señales que indican de que él tenía un consumo continuo de marihuana, sí, efectivamente. Y de alcohol también. Y de alcohol, indudablemente. Marihuana y alcohol. Tomás Antigüén siempre andaba armado. En varias ocasiones visitó la playa de Antiquina, donde sus familiares practicaban la pesca con caballo. En una oportunidad le aconsejaron que se entregara a la justicia, lo que habría desatado su rabia. De una interacción que él tiene con un grupo de personas que habrían sido pescadores, se habría mostrado que portaba un armamento y habría hecho uso del mismo con el fin de demostrar un poco de fuerza finalmente y de la voluntad que tenía de no entregarse y de enfrentarse ante una eventual detención con los carabineros. Mantenía en su poder un armamento de fuego que era justamente una de las subametralladoras sustraídas a los carabineros.
Una ráfaga de disparos al aire dejó atónitos a los pescadores. Tomás Antigüén era el más decidido de sus hermanos y siempre se desplazaba con la subametralladora en su mochila. Por eso, un operativo para detenerlo implicaba un riesgo mayor. Este antecedente siempre estuvo presente en el equipo policial. No querían más bajas ni más impunidad para Antigüén. En ese el trabajo que realiza OS9 Carabineros es excepcional, es muy profesional, muy destacado, porque superan todas estas dificultades con mucho profesionalismo, van estableciendo vigilancia además de manera muy discreta para poder llegar a establecer en definitiva cuál es su ubicación. Tomás Antigüén durante estos meses siempre miró al cielo. Sabía que los drones con cámara térmica lo podían ubicar fácilmente, pero esta vez la táctica sería otra. 10 días antes de su captura, Tomás Antigüén es grabado en la casa de José Melgarejo. Lo que pudimos establecer es que en las últimas semanas había comenzado a visitar con recurrencia ese domicilio y tenía una rutina al respecto. Se lograba apreciar en horas del mediodía, normalmente se mantenía en el interior del domicilio, tenía una actitud muy vigilante, recorría las inmediaciones, se notaba que observaba cuáles eran los movimientos para estar atenta probablemente a cualquier situación sospechosa de la presencia de los funcionarios de Carabineros. Realizaba algunas rutinas como abandonar la propiedad para alimentar a animales domésticos que estaban en el lugar y luego se refugiaba en el interior y cerraba las cortinas para precisamente, entendemos, evitar ser observado. Ahí está, afuera de la casa, ahí está llegando. De esta forma se fue determinando a través de distintas visualizaciones, hábitos y otros elementos más que en definitiva nos fueron señalando que habían altas probabilidades que se trataba del blanco de interés y que estaba en un lugar ya determinado. Es viernes 21 de marzo. Está a punto de concretarse la captura más ansiada por Carabineros. El GOPE avanza sigilosamente en dirección al domicilio de José Melgarejo. Ahí está Tomás Antigüén. Ahí está, afuera de la casa, ahí está llegando. Ingresan al domicilio. Una bomba de humo explota con el propósito de despistar a Antigüén y evitar que haga uso de su arma. Mientras el resto de los efectivos ingresan por el otro costado. Tomás Antigüén, que estaba en el interior, toma un bolso y se da a la fuga. Del momento que abandona el hogar, es capturado por personal especializado de GOPE, del Departamento de Operaciones Policiales Especiales, y dentro de esta mochila estaba una UCI que era del cargo fiscal, que correspondía a uno de los carabineros fallecidos, que era el suboficial mayor Arevalo. Confirmado. Blanco confirmado. Blanco confirmado. Tras casi un año prófugo de la justicia, sus deseos de morir en un enfrentamiento con Carabineros antes de caer detenido llegaban a su fin. Con su frondosa cabellera, está perplejo frente a los Carabineros. El elemento que más caracterizaba o que lo caracterizó en ese momento era la sorpresa de cómo se había logrado su detención y además de no poder haber advertido que los Carabineros estaban ya en la cercanía de su domicilio y que finalmente no le permitieron hacer uso del armamento que sin duda tenía pensado utilizar en contra de los Carabineros el día que hubiese sido detenido. Dijo, ¿me pillaron? ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes son Carabineros o son de otra fuerza armada? No logró reconocer inmediatamente que se trataba de Carabineros hasta después de que ya vio nuestra simbología institucional y también nuestros vehículos blindados, etcétera, y ahí logró entender que eran los Carabineros quienes lo habían capturado y que él no había alcanzado a realizar nada de lo que probablemente tenía planificado. Tomás Antigüén está ahora en prisión preventiva por 5 delitos. La Fiscalía afina los detalles y las pruebas que pesan en contra de él y sus hermanos. La intención es obtener sentencias a cadena perpetua calificada para los 3, es decir, 40 años tras las rejas.